Amén, hermanos, que la gracia y la paz de Dios sea en vuestros corazones. Una vez más, agradecidos con Dios por la dicha de poder estar aquí. Vayan conmigo ahí a Primera de Timoteo, capítulo 5. Primera de Timoteo, capítulo 5, vamos a ver el versículo 1 y 2 de esta carta. El título del mensaje se llama Exhortando de acuerdo a la piedad. Exhortando de acuerdo a la piedad. Vamos a ver estos dos primeros versículos de Primera de Timoteo capítulo 5. Dice así la palabra de Dios: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza, para honra de Dios. Siéntense. Bueno, hermanos, aquí en esta parte de la Biblia encontramos lo que es la parte práctica, después de dar las instrucciones y la teología, ¿verdad?, de Cristo. Hemos estado hablando del misterio de la piedad y luego las encomiendas que Pablo le dio a Timoteo para ejercer su ministerio. Ahora aquí encontramos cómo nos debemos conducir. Y recuerden ese pasaje de capítulo 3, versículo 14. Esto te escribo con esperanza de que iré presto a ti, pero si no fuere tan presto. Y recuerdan cómo hicimos la pregunta en la mañana: ¿para qué se escribió Juan? Ahora aquí vemos en el 3:15 ¿para qué se escribió Timoteo? Para que sepas cómo te conviene conversar, cómo debe ser tu proceder en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Y aquí le va a decir a Timoteo cómo relacionarse o su acercamiento a las diferentes personas, hermanos. Y ahora yo quiero decirles que nosotros debemos estar agradecidos simplemente por la vida que Dios nos da. Debemos de estar agradecidos por lo que tenemos o las personas que tenemos. Ahora déjenme decirle algo, jóvenes y hermanos, hoy en día, ¿verdad?, como padres, estamos enfrentándonos con una generación donde la familia, de por sí culturalmente, se vuelve menos importante. En años pasados, ¿verdad?, en otras generaciones, y solamente así para introducir un poquito, la educación era muy distinta. Por ejemplo, cuando estaban platicando dos adultos, un joven, un hijo, no podía meterse en la conversación. Era ofensivo, era rudo, era de falta de educación. Cuando una familia estaba comiendo y llegaba una visita, los hijos, el padre nada más les hacía la mirada y los hijos tenían que abandonar el cuarto, la sala, tenían que apartarse porque llegaron visitas para platicar. Eso de tener su propio cuarto, eso es nuevo. Eso era un lujo. Ustedes pónganse a leer la historia de cómo vivía la gente antes, y tenían que compartir, y todavía pasa, pero tenían que compartir cuarto con todos los hermanos. A veces toda la familia dormía en el mismo cuarto. El único libro en muchos lugares que se permitía leer era la Biblia. No podían ni siquiera leer una revista, nada. Hoy ha cambiado mucho, hermanos, y no por otra cosa. Estamos viendo, ¿verdad?, las cosas que están aconteciendo.
Y queremos hablar un poco de eso. Esto el apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo para que en su ministerio, recuerden en el contexto, ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo. Ahora, Timoteo tenía que relacionarse, exhortar a diferentes personas, ya sea ancianos, ya sea ancianas, ya sea jóvenes o de los ambos sexos, masculino y femenino. Pero lo podemos aplicar a nuestra vida, hermanos, para conducirnos de manera piadosa. 4 acercamientos con miembros de la familia de Dios que nos llevan a relacionarnos en santidad. 4 acercamientos con miembros de la familia de Dios que nos llevan a relacionarnos en santidad. Entonces, primero vemos nuestro acercamiento a los ancianos, y dice muy claramente como padres. No reprendas al anciano, sino exhórtale como padre. Hermanos, esto lo vemos hasta en las iglesias. En el ámbito pastoral hay pastores más jóvenes que le hablan a los pastores de más edad como si fueran tú por tú, con falta de respeto. Vemos hijos contestándole a sus padres con falta de respeto. O sea, ya ni siquiera los ignoran, sino les responden. Y Pablo le dijo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Obviamente, como Timoteo era un ministro, no iba a dejar que los ancianos, por ser ancianos, hicieran lo que quisieran, pero hay una manera de exhortar. Ahora, esta palabra exhortar, si solo la vemos en español, nos quedarían muchas dudas, pero es la palabra griega para kaleo, que significa, tiene la idea de rogar, de implorar fervorosamente, una súplica con ruego. Y Pablo, como le está instruyendo a Timoteo, cuando está dando sus instrucciones a diferentes iglesias, recuerdan Romanos 12, dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable a Dios. Vean que Pablo mismo podía exhortar a la iglesia y dice: os ruego. Usa esta misma palabra, os exhorto. Les imploro de manera fervorosa que viváis, que presentes tus cuerpos como un sacrificio vivo a Dios. Entonces no se trata de hablarle a los padres como sea. Efesios 4:1: os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que sois llamados. Es una palabra, hermanos, que implica confortar, consolar. Obviamente el consejo tiene que estar, pero ahora imagínense a un joven Timoteo, ¿cómo iba a exhortar a los más ancianos? Confórtalos, consóltalos. Tiene que ver con la reconciliación, con alentar. Y vean cómo Pablo, mismo Pablo, ¿listos?, lo hace con Timoteo. Y Timoteo es un joven, Pablo es un anciano, Pablo es un apóstol, Timoteo es un pastor. Y vean la manera, 1 Timoteo 1:3, dice: como te rogué, misma palabra, no cambia, no es que es un regañazo. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando partí para Macedonia. Vean que lo que está pidiendo Pablo de Timoteo, él mismo lo pone por ejemplo, para que se quedara en Éfeso, para instruir a que no enseñen diversas doctrinas. Y luego lo usa también en 1 Timoteo 2, cuando dice: amonesto pues ante todas las cosas, misma palabra, os ruego, los exhorto, que se hagan rogativas, oraciones, hacimientos de gracias por todos los hombres. Entonces esta palabra, hermanos, no reprendas al anciano. Y cuando dice no reprendas, es la única vez que se usa en el Nuevo Testamento. Tiene que ver, hermanos, con reprender duramente, con regañar, con exhortar, pero de manera grosera. Y Pablo no quiere eso de Timoteo. Y a veces los pastores abusamos de eso, de que, es que lo dice la Biblia, yo soy muy directo y tienen que escuchar la palabra de Dios. No reprendas al anciano, no lo
hagas duramente, y tiene la traducción, la idea de atacar. No lo ataques, sino exhórtalo, y ahí dice confórtalo, aliéntalo. Tiene la idea de predicar rogando, como dice Hebreos 13:22, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Pedro también la usó, dice a los ancianos entre vosotros exhorto yo, y misma palabra, ¿verdad? Les ruego, yo anciano con ellos y testigo de las aflicciones de Cristo. Luego Pedro dijo, amados, os ruego que como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten el alma. Entonces, hermanos, la predicación, vean, Dios es muy bueno y Dios nos podría exhortar, pero nos habla con amor, te habla con amor para que transforme tu vida. Ahora, hermano, ¿cómo le hablas a tu padre? ¿Cómo le hablamos a nuestros padres? ¿Cómo le hablas a una persona mayor? Tienes que hablar con respeto. Si vas a dar un consejo, sí, está bien, a veces el padre también se equivoca, pero tienes que hacerlo como dice, aquí lo dice, como a padre, como a tu padre. Y esa palabra, hermanos, hace 100 años era muy respetuosa. O sea, yo recuerdo a mi abuelo, fíjense, 2 generaciones. Mi abuelo, yo no le podía decir no. Era pecado capital. O sea, estábamos educados de cierta manera. Si él te decía, Antonio, ve a traerme el periódico estaba lejísimos. Y yo tenía la edad de Edgar. Me daba el dinero y lo único que podía decir, sí, papá. Esas eran todas mis palabras. Sí, papá. Amén. Cuidado conmigo. Si yo decía otra palabrita más. O me hacía el tonto o el sordo. Hoy muchos se hacen los sordos o los dormidos. Esta generación, hermanos, no está bien educada. Debemos, ¿verdad?, tener este ejemplo de la Biblia. Y en la mañana hablamos, ¿para qué sirve la Biblia? ¿Verdad? Decíamos, para saber cómo conducirme, cómo llevar mi vida. Bueno, ahí lo tienes. Tienes que respetar a tus padres. En el tiempo de Timoteo, hermanos, la palabra padre era tratado con tanto respeto y con honra. Oigan lo que dice el Antiguo Testamento en Levítico 19:32. Te pondrás de pie en presencia de las canas. Obviamente es un lenguaje figurado. Se refiere a una persona mayor. Te pondrás de pie. Te mantienes en silencio, en obediencia. Qué hermoso es ver un joven, un niño en obediencia. Ahora vemos niños pegándole a sus padres. Y todos los demás haciendo fiesta por el niño, riéndose de eso. Y luego cuando son adolescentes, hermano, mi hijo. ¿Verdad? Desde niño. Te pondrás de pie en presencia de las canas. Honrarás la presencia de un anciano. Y dice la ley, y de tu Dios tendrás temor. ¿Quién dijo esto? Firma, yo Jehová. Lo dijo Dios. El mejor de todos. Y tenemos el ejemplo de Cristo. Dice, la voluntad de mi Padre vengo a hacer. Lo que mi Padre dice. Entonces, hermanos, en todos los aspectos, en la aplicación de nuestra vida, ¿verdad?, debemos hacer a los de su edad. Dice Timoteo, dice ahora a los más jóvenes como hermanos. Vean que está usando las palabras de una familia. A los más grandes como padres, como a tu padre, a los más jóvenes como hermanos. Entonces Timoteo, cuando se relacionaba con los hombres de su edad o más jóvenes, Pablo no le estaba diciendo, bueno, a los más jóvenes, a esos sí dales con todo, y tú eres el pastor, y tú eres la máxima autoridad. No, como tus hermanos, son tu familia, a un nivel como ellos. Entonces, número 2, nuestro acercamiento a los jóvenes. Y recuerden, la misma palabra, no reprendas, sino exhórtale como hermano. No con dureza, no atacándolos, sino exhortaciones para consolarlos, para confortarlos,
para reconciliarlos con Dios, para alentarlos con Dios, para que sigan el camino de Dios como a un hermano, a los de su edad como su igual, como un hermano en Cristo. Dice, el Señor dijo, no queráis ser llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, ese es el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Entonces Timoteo tenía que tener esa humildad, en esa igualdad, hermanos, con sus hermanos. Y hay veces que vemos mucho abuso de autoridad en las autoridades eclesiásticas. No se les puede decir nada, ¿verdad? Estate sujeto a las potestades superiores. Pero Timoteo fue enseñado, hermanos, a consolar a los más jóvenes, ¿verdad? Como sus iguales, como hermanos. Nada de quererse subirse la autoridad a la cabeza, no. Ahora como número 3, a las ancianas, dice el versículo 2, a las ancianas como madres. Y otra vez volvemos al mismo ejemplo, ¿verdad? Regularmente las madres son las que aconsejan a sus hijos, pero Timoteo tenía que, como ministro de Dios, en algún momento acercarse a una madre, a una anciana. ¿Y cómo le iba a hacer? Si era un joven. Ya vimos que estaba en sus 30 años cuando está ministrando en Éfeso. Bueno, Pablo le dice como a madres. Cuando te acerques a una hermana, como a madre. Nada de que, hermana, aquí yo soy el pastor y aquí se hace lo que yo digo. A mí me pusieron. No, tenía que mostrar ese ejemplo de piedad. Timoteo ahora tenía que exhortar a las hermanas como madre. Ya vimos esa palabra, ¿verdad? Consolar, rogándoles fervorosamente. Y el punto era para que la iglesia se mantuviera obediente. Y recuerden, esto de honrar a los padres viene desde el Antiguo Testamento. Recuerdan el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, en Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Me escucharon bien? Honra a tu padre y a tu madre. Y si se pierde eso, hermanos, ¿a dónde vamos a quedar? O sea, realmente, déjenme decirle, realmente un hijo no tiene por qué no obedecer a su padre o a su madre. Tienen que obedecerlos. Obviamente en el Señor, ¿verdad? Saca la basura. Hazme este favor. Sí, sí, mamá. Sí, madre. Sí, papá. Es todo lo que puedes decir. Lo demás lo ha inyectado el mundo. Todas esas malas enseñanzas de tener una idea mejor que el papá. Honra a tu padre y a tu madre. Y ese mandamiento tiene promesa para que tus días se prolonguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea, Dios te promete vida al cumplir este mandamiento. Les decía una ocasión en una iglesia, imagínate que las leyes de Estados Unidos se borraran y se quemaran y nadie supiera cuáles son las leyes de este país. Y te tocara a ti poner 10 leyes. Y empezaras a escribir, voy a pensar en 10 leyes. ¿Cuáles pondrías? Ninguno de ustedes pondría honra a tu padre y a tu madre. Pero Dios lo puso en sus 10 leyes. Honra a tu padre y a tu madre. Proverbios, hermanos, está lleno de esta gran sabiduría. Proverbios 1:8 dice: oye, hijo mío, la doctrina de tu padre. Pero parece que le dicen: oye, la doctrina de tus amigos. O de los que piensas que son tus amigos, o de los que tú llamas tus amigos. No, oye, hijo mío, la doctrina de tu padre. Su enseñanza, no desprecies la dirección de tu madre. Y es lo que desprecian. A lo mejor le dices: sí, mamá, sí, papá, pero ya solo en tu cuarto, ahí solo, cuando nadie te ve. Mi mamá no se da cuenta. Yo he visto a los jóvenes en Tampa University hablando por teléfono, pidiéndoles dinero a sus padres. Sus padres piensan que están estudiando y son deshoras de la noche y las muchachitas andan en los antros. Si es que tengo mucha tarea. Y yo escuchando eso.
y sus padres pensando que están estudiando. Pero no los hijos de Dios, hermano. Esos son los hijos de las tinieblas. Oye, hijo mío, no desprecies la dirección. Y vean lo que dice: es adorno de gracia en tu cabeza y collares a tu cuello. Proverbios 6:20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Dice: átalos a tu corazón, enlázalos en tu cuello. Y esos mandamientos, esa instrucción de tus padres te van a guiar cuando vayas por el camino. Cuando duermes te guardarán y hablarán contigo cuando despertares. Hermano, el consejo de un padre y de una madre es lo que debemos escuchar. Ellos son los que te aman. Recuerdo alguien le dijo a una muchacha, dice: el único hombre en que puedes confiar es en tu papá. Es el único de todos los hombres del mundo, y las palabritas que te dicen los hombres, el único hombre en quien puedes confiar es en tu papá, en mí uno más. Entonces, cuando anduvieres, tal vez un día estés sin tus padres, tal vez estés solo, pero esos consejos son los que te van a llevar al éxito, hermano. El mandamiento es antorcha, es luz. La enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones. Decía ahí otra persona, decían: yo quiero ser la peor madre del mundo. ¿Por qué? Porque es la madre que regaña, que no me deja salir, que no me deja hacer esto. ¿Y por qué crees que lo hace? Porque te ama, porque te quiere. Entonces Timoteo dice: mira a las ancianas como a madres. Proverbios 23:22 dice: oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Y vean, hermanos, Pablo dio ese ejemplo. Él tuvo una vez que exhortar a unas mujeres, y vean cómo lo hace, escúchenlo. Ahí en Filipenses 4:1 y 2 había unas hermanas que estaban peleándose, y seguramente eran de mayor edad que Pablo, y él tenía que darles esta palabra de exhortación, de consolación, de ánimo. Y vean cómo lo hace: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y luego las menciona, no son muy famosas en la Biblia, pero están en la Biblia. Y eran dos hermanas que se estaban peleando. Dice: a Eudías ruego, vean, ruego, la misma palabra, exhorto. Estaba regañándolas: oigan, hermanas, en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Usan hasta el nombre de Jesucristo. ¿Verdad? Las regaño a ustedes. No, vean, así mismo dice: a Eudías ruego. Vean el gran apóstol Pablo. Y a Sintique exhorto, misma palabra, que sientan lo mismo en el Señor, que tengan armonía en el Señor. Esta fue su exhortación. No les dijo más. Que sientan lo mismo, hermanas, tengan armonía en el Señor. Entonces, a las más ancianas como a madres. Esto debemos hacer, hermano. Jovencito, cuando tu madre te hable, mira, encorva tu cabeza. Encorva tu cabeza, da lo que estás haciendo, obedece a tu madre. Porque el día que no la tengas, ese día te vas a acordar, te vas a dar golpes en la cabeza. Nunca le contestes, aunque tú tengas razón. Siempre sí, madre. Madre santa, o como le quieras decir. Ellas dan todo por ti. Yo lo he visto. Yo no puedo tocar a uno de mis hijos porque su madre siempre, ¿verdad?, está a la defensiva. Las madres son las únicas que te van a defender. Oíla siempre todo lo que te dicen y hazles caso. Y si un día les respondes para atrás, ve y pídele perdón y dale dinero a tu madre. De tu dinero que ganas, ¿verdad?, saca tu dinero y dala. Eso significa honra a tu padre y a tu madre. Siempre.
Debemos de hacer eso. Pasa tiempo con tu madre. Y por último, hermanos, nuestro acercamiento a las jóvenes. Y aquí vamos a hablar de un tema importantísimo acerca de la moralidad, del cuidado de la piedad. Solo piensen a Timoteo como pastor. Era un joven y iba a tener mucha popularidad Timoteo. Pero ahora, ¿cómo se tenía que relacionar con las jóvenes de su edad, con las más jóvenes que él? Dice, exhórtalas como a hermanas. ¿Ven cómo siempre mantuvo el ámbito familiar? A los más grandes como padres, a los jóvenes como tu hermano en Cristo, a las más viejas como tu madre, y a las jóvenes como hermanas. Y agrega, vean, es importante ver el texto. Aquí agrega algo Pablo, algo importante, porque Pablo conoce a las jovencitas como hermanas, y agrega con toda pureza, Timoteo. Entonces Timoteo a veces iba a tener que exhortar a las jóvenes, pero tenía que mantener una distancia, un respeto, una pureza. No debía existir lujuria en los pensamientos de Timoteo, y no debe existir lujuria con las jóvenes. Dice, como tu hermana. No debe haber malas intenciones con las jóvenes. Como tu hermana. Con toda pureza. Debe haber pureza. Las mujeres jóvenes debían ser llamadas a la piedad, a mantener su pureza. No se debe tener intenciones pecaminosas con ellas. Menos de Timoteo. Mucho menos del joven pastor Timoteo. Tienes que tratarlas con toda pureza. Deben ser tratadas como hermanas espirituales, como hermanas amadas. Oí un pastor que dijo, ellas son las hijas de nuestro Padre Celestial. Son las hijas que Dios ha salvado. No debes tener malas intenciones con ninguna jovencita, sino procurar su pureza como a tu hermana. Dice un hermano, cuando no puedas decir amén, di ouch. Es la consideración más alta, hermanos. Proverbios 6:25, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Proverbios 5:1, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído. Los labios de la extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Hay adulación a veces, hermanos. A veces que los jóvenes se acercan a las jóvenes para adularlas, pero su intención es pecaminosa. No tienes buenas intenciones. Pablo le dijo a Timoteo, a las más jovencitas como hermanas, con toda pureza. Ninguno tenga en poco tu juventud. Para que a Timoteo le tuvieran respeto y no le dijeran, mira, este chamaquito nos está predicando. Él tenía que ser ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en fe y en limpieza. Nadie le podía reprender a Timoteo, pero tenía que mantener esta relación, hermanos, con todos los hermanos, ya fueran ancianos o jóvenes, y con las jovencitas, con toda pureza, hermanos. Y es donde el enemigo va a atacar, ¿cierto? El enemigo va a seguir atacando, hermanos, pero tenemos, ¿verdad?, que ser cristianos verdaderos. Dice, es un seguimiento, ¿verdad?, cuando hay un pensamiento malo, hay tramas malintencionadas. Pídele a Dios. Para eso es el matrimonio. Para eso es el compromiso. Para eso el Señor instituyó el matrimonio. ¿Verdad? Para deleitar, para que el hombre se deleite con la mujer de su juventud, pero en el compromiso matrimonial, no en el desorden mundanal. Dice con toda pureza.
Bendito sea Dios. Amén. Por eso dijo Pablo a Filipenses, hermanos, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensar. Timoteo debía pensar en lo que es verdadero, honesto y puro, para que ninguno, ¿verdad?, cuestionara su ministerio. Y es uno de los requisitos pastorales. Si alguno apetece obispado, Timoteo como obispo en Éfeso, era una buena obra, dice, pero conviene que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. No podía abusar. Hemos oído casos escandalosos, hermano, ¿verdad? Familias han quedado destruidas por estas situaciones. Familias, iglesias han sufrido, ¿verdad?, decepciones tan fuertes. Pero está escrito aquí en la Biblia, hermanos, nuestro trato, cómo debe ser. Es que ustedes son muy exagerados. No, somos bíblicos. Somos bíblicos, seguimos la palabra de Dios. Entonces tu trato con una joven debe ser en pureza, no deseando ninguna deshonra, porque Cristo no desea ninguna deshonra para su iglesia. ¿O sí, hermanos? ¿Desea? No. La Biblia dice que el Señor dio su vida por su iglesia, por su esposa, para presentársela como una mujer, ¿verdad?, pura, santa, una virgen para su marido. Ese debe ser nuestro deseo también. Son hijas amadas en Cristo Jesús. Hermanos, es nuestro deseo, ¿verdad?, para nuestra exhortación, como dice Pablo. Por último, ahí en 2 Timoteo 2:22, le dice Pablo a Timoteo: huye los deseos juveniles, es decir, apártalos de ti, esos deseos del mundo, de la juventud, pero sigue la justicia, la fe, la caridad y la paz con los que invocan al Señor de puro corazón. Entonces, hermanos, para eso es el matrimonio. Dice, honroso es el matrimonio de todos, pero los fornicarios y adúlteros van a ser juzgados por Dios. No por el pastor, sino por Dios. Entonces, hermanos, pidámosle a Dios, ¿verdad?, que podamos ser obedientes a nuestros padres, a los más grandes, ser ejemplo, que se vea esa belleza en nosotros. Cuando tu padre, tu madre, alguien mayor te hable con mucho respeto: sí, madre, sí, padre, lo que usted diga, ¿verdad? Hay unas culturas que hasta le hablan de usted: lo que usted diga, madre, a ver, lo que usted diga, padre. Ellos son los que mandan. Un día tú serás padre o madre, ¿verdad? Y ustedes hijos, ustedes padres también, ¿verdad?, sus hijos, hablarles con la exhortación, ¿verdad?, para guiarlos en el camino de Dios. Espero que esta enseñanza, hermanos, sea para la gloria de Dios.